global. Dijo Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El deseo de Dios de darse a conocer es posible si una generación entiende, vive y colabora con su propósito eterno, el cual contiene todos los recursos para una vida segura y armónica. El año 2018 será una muestra más de la dádiva de la vida de Dios para que expresemos su amor haciendo aquello que Él mismo nos permite ver. Una gestión personal, responsable de cada uno de los hijos en la construcción de vínculos según el diseño de Dios, traerá una medida al sistema presente del mundo que nos permitirá ver la remoción de estructuras y de personas que estorban la manifestación del deseo de Dios en la tierra. Una gestión ministerial responsable de cómo interactuamos en Dios y con los demás producirá que vuelvan a la sociedad los elementos fundamentales de una transformación, como lo son las Escrituras, Cristo revelado y la gracia de Dios aplicada a cada ser humano. Una gestión institucional responsable nos dará una nueva generación con el debido respeto a los sistemas perfectos de Dios, como lo son la familia, el matrimonio y la iglesia como la reunión de los hijos. De esta manera, veremos cómo día a día las instituciones de la tierra serán ajustadas a la medida del ser espiritual. Año 2018. El ser espiritual y su manifestación global. ...2018... el año del ser espiritual y su manifestación global. Dijo Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El deseo de Dios de darse a conocer es posible si una generación entiende, vive y colabora con su propósito eterno, el cual contiene todos los recursos para una vida segura y armónica. El año 2018 será una muestra más de la dádiva de la vida de Dios para que expresemos su amor haciendo aquello que Él mismo nos permite ver. Una gestión personal, responsable de cada uno de los hijos en la construcción de vínculos según el diseño de Dios, traerá una medida al sistema presente del mundo que nos permitirá ver la remoción de estructuras y de personas que estorban la manifestación del deseo de Dios en la tierra. Una gestión ministerial responsable de cómo interactuamos en Dios y con los demás producirá que vuelvan a la sociedad los elementos fundamentales de una transformación, como lo son las Escrituras, Cristo revelado y la gracia de Dios aplicada a cada ser humano. Una gestión institucional responsable nos dará una nueva generación con el debido respeto a los sistemas perfectos de Dios, como lo son la familia, el matrimonio y la iglesia como la reunión de los hijos. De esta manera, veremos cómo día a día las instituciones de la tierra serán ajustadas a la medida del ser espiritual. Año 2018. El ser espiritual y su manifestación global. Fundación Manantial de Vida presenta la siguiente conferencia. Bienvenidos a todos. Gracias por estar. Qué bueno haber tenido este tiempo de oración. Gracias a quien nos precedió.
Estamos y aprovechamos a saludar a todos nuestros amigos en todo lugar a donde la palabra llegue. Estamos en nuestra escuela de oración, oración de temporada, y hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado Cuando los ojos se abren, el mí se cambia por un su. Y vamos a tratar de explicar eso. Yo estuve haciendo algunos números y hace más o menos entre 7 u 8 años que de manera alternada con diferentes horarios, esta casa ha dispuesto de un día a la semana, puntual, a veces más, de ser un lugar de convocatoria para pasar tiempo de oración juntos. Y yo creo que no hubo días en el que al considerar alguna palabra de oración no hayamos usado la expresión que se abran los ojos de nuestro entendimiento. Eso ha sido Efesios capítulo 1 y el versículo 16, también el 17, el 18, que ha sido nuestro modelo básico y apostólico de orar. A ningún ser humano le puede pasar algo más fuerte en la vida que supere el experimentar los ojos abiertos del entendimiento espiritual. Uno ha leído, ha oído, me ha tocado a veces ver a personas que han tenido problemas en su vista natural, física, y que por una intervención extraordinaria de Dios o por una intervención quirúrgica han recuperado y han mejorado la vista, la emoción y el entusiasmo con que las personas comunican el poder ver o el recuperar la vista es impresionante. Bueno, trate usted de pensar cómo puede llegar a afectar nuestras vidas cuando lleguemos a tener una plenitud de visión espiritual. Algo que no está en las manos ni de un predicador, ni en las manos de un maestro bíblico, sino que es una potestad exclusiva de Dios, abrir los ojos del entendimiento. Y yo creo que hemos caído, por decirlo de alguna manera, o podemos caer en el peligro de sobresaturar esta enseñanza y pasarnos la vida hablando de que es necesario que se nos abran los ojos del entendimiento. El tema es que una vez que los ojos se abren, la pregunta es, ¿qué vemos? ¿Cómo yo puedo evidenciar que mis ojos espirituales han sido abiertos? ¿Cómo yo puedo decir, bueno, mis ojos, después de haber durante 7 años oído o hablado de que Dios abra nuestros ojos, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué vemos cuando los ojos espirituales se abren? Y allí es a donde quiero hacer un poquito de hincapié hoy, porque creo que la ausencia de visión también necesita
que recibamos la instrucción de parte del Señor a través del medio que usted respeta. Cada uno de nosotros tenemos un medio que nosotros respetamos para oír a Dios. Yo creo que Dios habla directamente a los hombres. Yo creo que hay personas que conforme crecen en la fe, oyen al Señor en su espíritu, lo oyen directamente y el Señor les habla. Pero creo que la manera también normal con la que Dios nos habla, a veces decimos Dios nos habla a través de las personas, pero no es tan así. Dios te habla a través de las personas que usted discierne y que usted también en su espíritu autoriza a que Dios le hable. Y como también lo hacemos con las tinieblas, nosotros autorizamos sin que tengamos un dogma sobre eso, pero nosotros autorizamos qué voces son autoridad sobre nuestras vidas. Así como delegamos a personas espirituales, y de ahí viene la palabra autoridad espiritual. La autoridad espiritual no puede ser impuesta. Yo no puedo decir que yo tengo autoridad sobre su vida porque usted se congrega en ese lugar. Eso lo puede decir una persona religiosa, pero no alguien que predica la verdad de Dios y yo quiero ser un comunicador de la verdad de Dios. La autoridad espiritual, más que imponer, es un reconocimiento que también es parte de nuestra visión espiritual. Cuando yo no tengo visión espiritual eterna y divina, las personas que acceden a nuestras vidas no nos van a potenciar a la vida del Espíritu. Y si yo tengo visión espiritual, lo que va a ir sucediendo es que se va añadiendo y perfeccionando aquellas voces que yo oigo de parte de Dios. ¿Y cómo sé a quién yo oigo? Lo que usted espiritualmente ve es lo que tiene autoridad sobre su vida. Porque de la misma manera que cuando oímos a Dios se nos abren los ojos del entendimiento, cuando no oímos a Dios caemos en una ignorancia casi que no se puede retroceder. Por lo tanto, eso es una evaluación espiritual muy difícil de juzgar desde afuera. Jesús lo solucionó muy bien y dijo: por sus frutos los conoceréis. Es decir, el fruto de que nosotros oímos no es algo muy fácil de juzgar. Preguntarle a alguien: ¿y usted cómo me ve a mí? ¿Me ve espiritual o no me ve espiritual? Y yo diría que habría que abstenerse salvo que alguien tenga una palabra de revelación, sabiduría, de ciencia. Es muy difícil. No puede ser voluntarista la respuesta. No, yo te veo mejor, la verdad que te veo. Porque es un juicio de valor espiritual muy fuerte. Por lo tanto, este asunto de abrir los ojos espirituales y la oración están ligados. Yo creo que nosotros, y cuando digo creo, lo digo en el más profundo sentido de la palabra, tenemos que ahora aprender a que se nos diga qué es lo que vamos a ver o qué deberíamos de estar viendo si mis ojos espirituales se abren. ¿Qué debería yo de estar viendo? Por eso recién se dijo y recordábamos que fe es un trasplante de la visión de Dios a nuestro espíritu. Nosotros tenemos fe cuando vemos lo que solo existe para Dios. Por eso que las personas en fe se fortalecen y crecen porque no caen en el engaño de ver cosas que para Dios ya no existen. Para Dios ya no existe el primer Adán y con todas sus mañas. Para Dios ya no existe la primera creación porque ahora para Dios solo existe la nueva creación. Ante la presencia de Dios ya no está Satanás ni los demonios, porque todo eso en la cruz fue sacado de la visión de Dios.
Y cuando nosotros experimentamos la crucifixión de nuestra alma, eso es algo concreto, no es algo dogmático. Lo que nos sucede es que comenzamos a ver solo las cosas que existen para Dios. Y empezamos a entrar en una profunda crisis. Decía, Señor, pero para mí eso era importante. Y el Señor dice, no sé de qué me estás hablando. Porque no solamente nuestros pecados fueron puestos a las espaldas de Dios, sino que a las espaldas de Dios también fue puesto todo lo que fue redimido por Cristo. Y muchas veces nuestros tiempos de oración pueden ser en vano por estar pidiendo que Dios haga algo con algo que no existe. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Nos podemos pasar la vida orando y pidiéndole a Dios algo que sencillamente para Él no existe. Yo pregunto, ¿usted puede venderle a alguien algo que usted no tiene? Algo que para usted no existe. ¿Usted puede ser un profesional en hacer lo que no existe para usted? No, sencillamente que dice, no lo tengo, no existe y no puedo hacer nada. Para Dios solo existe algo y lo que vive en Dios, Él los revela a sus hijos. Y la oración es una herramienta de entrenamiento espiritual permanente y eterno para que nuestros ojos vean lo que existe para Dios. Hay muchas cosas que Dios nos permite que nosotros administremos en su nombre, pero que literalmente no existen para Dios en el término en el que nosotros lo entendemos. Usted dice, sí, pero yo tengo una casa que mantener. Claro, yo tengo hijos que criar. Muy bien, yo tengo que trabajar para ganar dinero y poder solventar mi casa. Muy bien, pero eso es lo que Dios le dio a usted a administrar. Pero para Dios no existe en término en que Dios, cuando usted le dice, Señor, la fábrica en la que yo trabajo, yo quisiera que esa fábrica se multiplique y gane mucha plata el dueño de la fábrica. Dios no sabe de lo que usted está hablando. Porque Dios está solamente comprometido en la prosperidad, en la multiplicación y en la grandeza de una sola cosa, de su Hijo. Lo demás nos ha sido a nosotros, Él el Hijo de Dios, dado para que nosotros en la tierra podamos ejecutar la vida y esa bendición que nos ha sido dada en Cristo. El mundo existe para usted, para Dios existe usted en su Hijo. Y ese es el orden de Dios. Y ese es el fundamento apostólico. Y es el fundamento apostólico que hoy ofende a millones de religiosos que a veces quedan fuera de lugar o quedamos fuera de lugar con todas las estructuras que nosotros tenemos en la cabeza. ¿Por qué es importante ver? Porque cuando usted ve, ¿sabe que muere? La imaginación. Cuando yo veo, ¿qué mato cuando yo veo? La imaginación. Usted se imagina algo hasta que usted lo ve. A veces lo que usted se imaginaba es superado por lo que ve y a veces lo que ve produce decepción de lo que usted se imaginaba. Lo importante es que la caída de una imaginación es la caída de un bastión de las tinieblas en nuestras vidas. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Cuando algo que yo me imaginaba es destruido por la visión espiritual de Dios, lo que se cae es literalmente una fortaleza, un principado, una potestad. Se cae cuando usted puede ver la realidad de Dios sobre un asunto de la vida. Por ejemplo, si algo que usted se imaginaba era muy importante para su vida, pero cuando usted ve la realidad, eso se cae, bueno, usted allí le puede dar el nivel que usted quiera. ¿Qué nivel de espíritu de las tinieblas se ha caído? Es decir,
La imaginación que gobierna tu vida le da autoridad a las tinieblas sobre su vida. Pero cuando usted ve, y eso a usted lo puede llevar a experimentar dolores tremendos, porque eso significa que usted se imaginaba cosas de personas, usted se imaginaba cosas de Dios, usted se imaginaba cosas del pastor, usted se imaginaba cosas de su esposa, usted se imaginaba, y mire, y ver una realidad por los ojos espirituales puede tener minutos de grande dolor. Mire, todo es barato por ver algo con la visión de Dios. Porque aunque le duela a usted, usted va a seguir viviendo. Pero ¿sabe cuál es el éxito? Que un espíritu inmundo se derribó. Porque cuando Dios abre los ojos, eso se llama liberación. Yo creo que nosotros somos parte de una generación llena de ruidos religiosos. Ruidos, y lo he dicho esto muchas veces y lo anoté para no olvidármelo de decir por enésima vez. Cuando usted en la oscuridad oye un ruido que no puede identificar, eso produce imaginación. ¿Qué será? ¿Qué será lo que anda arriba del techo de mi casa a las 3 de la mañana? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Una persona? ¿Qué hay? Y no le digo nada si además de tener un ruido usted ve una sombra. Su imaginación se multiplica más. ¿Qué es lo que a usted le causa inacción? La imaginación. ¿Con qué sale si es un gato? ¿Con qué sale si es un perro? ¿Con qué sale si es que sale si es una persona? Pero hasta que usted no tiene una visión sobre el ruido, eso es un temor que produce inacción. Cuando el evangelio no está predicado con claridad, lo único que son ruidos y sombras, que solo hace que los creyentes se imaginen algo acerca de Dios. Se imaginan que Elías era eso, se imaginan que Moisés era aquello, se imaginan que los hermanos de la iglesia eran así. Pero el Señor, yo quiero decirles a ustedes una cosa, en esta temporada estamos orando para que usted y yo seamos liberados de todo lo que usted se imaginaba, sobre todo para que alguna generación vea la sustancia de la verdad. Pero debo de decirlo, eso duele algo. Yo voy a darle una palabra ahora de sabiduría a ustedes que están aquí, y si esta palabra llega a algún lado, y a las personas que están allí atrás también. Usted debe de saber que vendrán los años a donde usted va a experimentar un abrir de los ojos espirituales que va a superar lo que usted imaginaba, pero va a haber una apertura de los ojos espirituales en el que usted va a sentir una profunda decepción de lo que usted se imaginaba. Las dos cosas son de Dios por amor a que tu vida no se vaya de esta tierra sin cumplir la razón por la que tú naciste. Usted debe de estar entrenado para eso. Por eso que cuando usted lee la Biblia, que el Señor Jesucristo le abrió los ojos a ese ciego y dijo que veía a las personas como árboles, en esta noche vamos a aprender por el Espíritu no solo a que se nos van a abrir los ojos, sino a que usted debería de estar preparado a ver si los ojos del Espíritu se abren. Para que eso que ya está, ¿sabe una cosa? Que a algunos de ustedes ya se les abrieron los ojos. No puedo decir todos, porque no tengo esa luz, pero a algunos de ustedes ya se les comenzó a abrir los ojos espirituales. Yo creo que a mí también. ¿Sabe cuál es el problema? Es que no sabemos qué estamos viendo. Y si yo no sé lo que estoy viendo, es como si no estuviera viendo. Imagínese en la cabeza de alguien que nunca vio, si se tiene que imaginar el rostro de una persona, un paisaje,
¿Cómo le explicas el Valle de la Luna a alguien que nunca vio? ¿Cómo le explica las cordilleras de los Andes? Por más que usted se lo explique, el día que se vea, el shock va a ser violento. Por lo tanto, usted tiene que preparar, porque ese shock violento se puede transformar en algo muy grato para usted o en una ofensa muy grande para usted. Usted va a tener que saber manejar los niveles de emoción grata y de no ser ofendido, porque son los dos extremos a donde los creyentes se pierden. O cuando Dios le abre los ojos y se creen que son los únicos que están viendo cosas espirituales, porque te entra así como una especie de misticismo, y ahí entonces Dios tiene que cortar porque si no se vuelven locos, o el otro extremo, lo que se está diciendo me ofende. Entonces hay que manejar como el limpia parabrisas todos los extremos para poder ver aquello que Dios quiere mostrar. Entonces Dios está sacándonos de los ruidos inciertos a la verdad del ver. Ver es la verdad. Toda verdad sobre cualquier cosa es cuando la ve. Usted puede hoy comprar un producto por internet y tener tanta confianza, porque yo veo que hay personas que tienen más confianza en comprar por internet algo que está en China que algo que le está pasando adelante de su vida. A veces yo quisiera ser más, no sé, Mercado Libre que predicador. Tú entras a una página, está Mercado Libre, te dice esto vale tanto, la compras, pones la tarjeta y eso se llama fe, ¿eh? Eso se llama fe, porque estás viendo algo que no estás viendo. Venimos acá, todos nos vemos, todos nos conocemos. Hace 40 años que estamos sirviéndole a una generación. ¿Y será verdad lo que está diciendo? O sea, Mercado Libre ha generado más fe que un pastor hoy. Y esto de Mercado Libre, espero que se hagan ver. Si esto sale, pues que pasen alguna promoción, ¿no? Hay que aprender a ver las respuestas. Hay que aprender a ver las respuestas. Por lo tanto, si Dios abre los ojos del entendimiento, ¿qué yo voy a ver? Voy a ver la salvación de Dios. Así, anótelo. Si mis ojos se abren, yo no solamente voy a creer que soy salvo, porque a veces la salvación es una experiencia espiritual y real en nuestra vida. Usted sabe que es salvo. Si tiene que discutir con alguien, tiene todos los versículos para discutir, pero el próximo nivel de ser salvo es verla a la salvación. Verla, es algo concreto, que se puede ver. Y ese es el cambio, porque cuando usted es salvo, usted dice, mi salvación, yo fui salvo, y la salvación es algo que le sucede a usted. Usted dice, yo fui salvo. Entonces hablamos en términos de mi salvación. Yo recuerdo el día en el que yo fui salvo. Y la salvación es algo mío. Y está bien porque todos los niños creen que todo lo que existe en el mundo es de ellos. La palabra que más aprenden los niños es mío. Y eso no escapa a la niñez espiritual. Los creyentes se creen que todo lo que existe, usted quiere saber cuando un creyente es niño, cuando se cree que todo lo que existe es de él. Tiene sus derechos, tiene sus posesiones, poseen a la madre, al padre, los bienes. No sabe ni siquiera lo que es un billete, pero es el auto mío. No se sabe ni subir al auto, pero es su auto, es mío, es mi auto, es mi casa, es mi papá, es mi mamá, son mis hermanos, hasta que en algún momento les hace un clic y se dan cuenta que cuando crezcan y se casen, nada de lo que había en su casa era de ellos. Si
sino que se deben de ir y deben de pensar en su casa, en su familia. Y aunque los padres pueden ayudar a los hijos, se cambia el mí por el su. En términos de la salvación, cuando los ojos se abren, usted deja de ver mi salvación y empieza a ver su salvación. Y comienza a ver una visión de la salvación de Dios. Por eso es que el escritor a los Hebreos habló de una salvación tan grande. Porque usted y yo nunca vamos a tener una vida plena, grata. Ve, yo a veces le exijo a la gente cierta explosión cuando estamos reunidos. Y si yo hubiese permanecido en eso, yo ya debería de haber renunciado a predicar. Porque si hay algo que no hay en el cuerpo de Cristo, en el mundo, es explosión genuina. Hay explosión sectaria, es decir, si yo me muevo y étnica, yo diría, más que sectaria, voy a cambiar esa palabra. Yo veo que hay una explosión étnica, es decir, depende al lugar del mundo a donde vayas, las personas son más explosivas, pero eso no significa que sean más espirituales. Yo no estoy en la búsqueda de ser parte de una generación étnicamente más explosiva. Que yo venga aquí y le diga, ustedes tienen que ser más explosivos, así que a partir de ahora todos me dicen esto, todos me dicen aquello, me levantan la mano, se ponen... No, yo está bien, yo estoy a la espera de que vamos a ser una generación explosiva, pero por la naturaleza del Espíritu y no por el dogma de un predicador. Lo cual ni siquiera sé, no tengo ninguna expectativa con ustedes. Todas mis expectativas están en el Cristo que se está formando en nosotros, porque no me puedo imaginar que un creyente que vea la salvación esté como una momia sentado en una reunión como esta y que cuando salga de acá en la vereda es la persona, es la mujer más explosiva y es el tipo más chistoso. Para mí es el hombre natural que se metió adentro de la congregación y que no ve la hora de salir de acá para usar todas las genialidades, porque acá adentro no se le da ni siquiera por apoyar a una persona que está comenzando en el ministerio y es su primer mensaje, y aunque sea voy a ser explosivo espiritual, no, porque eso no se le ocurre a una mente natural. Mejor se nos ocurre decir, como que se trabó en lo que dijo, ¿no? Como que está serio, una serie de errores tiene, ¿ve? Pero eso es porque es un mundo natural y esa naturaleza la traemos a nuestras reuniones. Por eso es que el escritor de la carta a los Hebreos habla de esta gran salvación, porque usted no puede dimensionar algo que no ve. Yo podría pasarme la vida predicando sobre el tamaño de la salvación. ¿Cuánto es? Gran, mega, la palabra es la mega salvación. Pablo también se dirigió a esta salvación diciendo que era tan alto, era tan ancho, pero que por lo menos deberíamos de tener en nuestro espíritu la dimensión. Esto como usted, ¿cuánto usted cree que mide la cordillera de los Andes? Pero no me lo diga leyendo ningún libro, por lo que usted ve. ¿Cuánto mide? No, usted nunca me va a poder dar esa medida, pero la magnitud, la expresión, la dinámica se va a producir porque usted ve, no sé, usted diría palabras como es grande, es inmensa, es profunda, es alta, pero usted tiene una medida que supera su propio entendimiento por no verla. Dios quiere que nosotros no recibamos su salvación solamente, sino que la veamos. Y la fe son los ojos de Dios para ver nuestra salvación. ¿Qué es lo primero que ve una persona cuando los ojos espirituales se abren? La magnitud seductora, gobernante de su salvación. Por eso recién dije, yo creo que ustedes, o muchos de ustedes, quiero incluirme en que hemos recibido la salvación de Dios, pero al no verla,
explicaría la falta de emoción y entusiasmo, explosión. Y no estoy haciendo un juicio de ustedes, estoy hablando de mí y de mi generación. ¿Por qué a veces no tenemos? Yo quisiera, hermano, tener el tiempo. Yo, apóstol, me pasaría todos los días de reunión aquí y escuchar esta palabra, pero tengo tantas cosas por hacer. Yo quisiera hacer el curso bíblico. Yo quisiera. La pregunta es, ¿cómo yo le resuelvo a usted todo lo que usted quiere? ¿Cómo yo pudiera resolvérselo? ¿Cómo pudiera yo decirle, bueno, nadie trabaje, yo le voy a conseguir un subsidio para todos? Y ahí no resolveríamos el problema, porque no estamos teniendo una transformación del entendimiento. Porque todo lo que usted quiere en Dios para que suceda, va a suceder cuando usted y yo veamos el tamaño de nuestra salvación. Si la salvación que yo vivo es solamente un concepto dogmático, usted no va a tener tiempo ni para venir el domingo a la reunión. Es más, va a venir así como, es domingo a las 10, pongamos, ¿no? O 10 menos 2. Y wow, me la aguanté hasta las 12. ¡Oh, tremendo! Pero eso no tiene que ver ni con hora, ni con tiempo, ni con... ¿Sabe qué tiene que ver? Con la salvación que usted está viendo de manera personal. La lucha contra las debilidades y los pecados en nuestra vida, el progreso y la prosperidad en todos los órdenes de la vida, tiene que ver con el tamaño de la salvación que Dios me va permitiendo ver. Cualquier exigencia que yo haga a las personas en este nuevo pacto, usted tiene que hacer esto, usted debería hacer lo otro, se puede enseñar. ¿Ve? ¿Qué estoy transmitiéndole? Hermanos, esto es lo que usted y yo estamos viendo si los ojos del Espíritu han sido abiertos. La magnitud, el tamaño que usted nunca va a poder medir con un metro, pero que yo me voy a dar cuenta que usted lo está viendo por el rostro que usted tiene, por la vida que usted tiene, por las palabras que usted tiene, por la expresión de la generosidad que usted tiene para con los demás. ¿Cómo le voy a decir yo a usted que perdone a sus enemigos si usted no tiene ni yo una visión del perdón, de la salvación de Dios? Porque la medida que yo veo de mi salvación no es la medida de la salvación del alma, sino que la salvación es la porción de Cristo que está siendo revelada a tu vida. A Cristo se le llama la salvación. Usted cada vez que en la Biblia lea salvación, usted suplántela por Cristo. Y va a ver que suena igual. O la puede cambiar por su Hijo. Por eso cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de algo que Dios ve. Por eso dice que Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque Dios es buena onda, porque Dios tiene buena voluntad y no, yo soy buena gente. No. La bondad de Dios no pasa por un voluntarismo como el mío. Dios no es bueno y malo como yo. Él es bueno. No tiene la alternativa de la maldad. Él es bueno, por lo tanto, su naturaleza es naturaleza de salvación. Dios no discrimina. Él envió a su Hijo para que sean salvos todos los hombres. Ahora, ¿quiénes administran la salvación en la tierra? Personas que puedan ver la magnitud de esa salvación.
Cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos, serás salvo tú y toda tu casa, él no está hablando de que la casa iban a ir al culto, ni que ahora se iban a reunir en la próxima reunión. No, serás salvo tú y toda tu casa, porque la medida de salvación que yo vea es el tamaño de las cosas que van a entrar en esa salvación. Pero es interesante este misterio, porque este misterio, a mí me encantaría decirles, hermanos, ¿me podés ayudar a que yo vea más? De la única manera es orando, y por eso lo estamos diciendo en una escuela de oración. Yo oro. Cuando nosotros estamos, yo por ejemplo, voy a decir todo lo que hice mal. Trabajar y trabajar con mi persona, en primer lugar, que es un fastidio. Trabajar con uno mismo es muy aburrido. Y trabajar con gente aconsejándola de cómo debería de hacer las cosas. Yo creo que eso hay que hacerlo. Lo que creo que hay un desbalance en el énfasis. Yo no me puedo pasar el 80% del tiempo aconsejando a la gente con un 20% de medida de salvación. Porque este 80% va a ser una charla a donde yo me voy a sentir que estoy fluyendo con el poder de Dios. Tengo una respuesta para todos los demonios que se manifiestan y para todos los argumentos, pero no hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? Porque es a la inversa. Si yo no veo un 80% de entendimiento de la salvación, el 20% que yo dé, si hay un 80% de entendimiento de salvación, ¿sabe lo que va a suceder? Que con el 20% del consejo vamos a tener el 100% de los resultados. Y viceversa, ¿eh? Yo lo hago conmigo. ¿Sabe las veces que yo he tenido intentos fallidos de cambiar? Y usted dirá, ¿y entonces tan difícil es? Sí, no es ni fácil ni difícil, no es. Porque si yo no veo la salvación, si yo no veo la salvación, esto es como tener una pileta con agua. Usted puede tener toda la fe del mundo, pero usted se va a tirar cuando vea la pileta y si ve la pileta que tiene agua. Esto es igual. La espiritualidad no es ciega, por eso lo primero que Dios te da es fe, porque por fe sois salvos. La fe me salva porque la veo. No es que me salva porque es una cuestión doctrinal y así me la enseñaron. Yo creo que hay personas que vamos a ser fuertemente sacudidas los próximos años, porque todos los años que teníamos en la iglesia, hemos imaginado que la iglesia era esto, que el pastor era esto, que la Biblia era esto, que los pasajes bíblicos eran... Y Dios va a decir, yo quiero que tú veas la verdad. Y va a haber, como decía Isaías, como quien sacude el olivo. Si usted observa cómo los vientos trabajan sobre el olivo, es para sacarle toda la cáscara que asfixia al olivo. Y eso no lo inventé yo, hace más de 2700 años que está en la Biblia. Entonces, muchas veces, cosas que a nosotros nos pasan es el sacudimiento de algo que hemos imaginado. Pero en vez de decir, Señor, yo sé que en este sacudimiento voy a ver tu salvación. Y vamos a empezar a darnos cuenta que no es nuestra habilidad, que no es, ni tampoco es mi pasividad. No es ni mi actividad ni mi pasividad. Es mi capacidad de entender que orando al Señor o en todo tiempo, con una oración en súplica en el Espíritu, se va a cambiar la pequeñez de mi salvación para ver el tamaño de su salvación. Por eso es que todo el Nuevo y Último Testamento en las Escrituras, el último es que vale en el sentido espiritual. Todos los testamentos hablaban de Cristo, pero el último solo habla de Él. En el primer testamento se hablaba de Cristo de muchas maneras. Cristo era la nube, Cristo era la columna, Cristo era la roca, en diferentes tipos. El Cristo era el maná en forma de pan, pero era la roca en forma de cruz. Por eso se le pegó a la cruz, a la roca, perdón.
Pero después de que Él resucitó, Cristo no es comparado con nada, solamente es Él. No hay comparación. Y cuando usamos una analogía o usamos una parábola, es solo por amor del entendimiento de nuestras tinieblas que necesitan abrir la tierra. Pero Cristo está queriendo ser revelado a nuestras vidas tal cual Él es. Por eso que Pablo no tuvo un entendimiento parabólico de Cristo, no tuvo una parábola. Él vio al Señor y ese día experimentó el ver al Señor. Y debemos de orar para que esta realidad comience a ser en toda la congregación de los santos, en todos los lugares del mundo. Sacarnos la pesada carga que la habilidad de un predicador. Esto puede ayudar para que usted y yo tengamos un entendimiento. Pero si de aquí nos salimos gimiendo nosotros, diciendo: Señor, mi espíritu gime, con gemidos indecibles, con las palabras con las que clama el espíritu, que el entendimiento no entiende, pero que mi espíritu sí entiende, que el sentido de mis lenguas espirituales, que el sentido de mi gemir, como se dijo recién, que el sentido de mis lágrimas tengan nombre y apellido. Señor, hazme ver la magnitud de la salvación que ya tengo en Cristo y que quiero todos los días medirla. ¿Cómo? A través de mis motivaciones. Yo mañana tengo una agenda. Si el Señor me regala la vida y apareja todas las cosas, la tengo que desarrollar. La pregunta es: ¿con qué motivación la haré? Con la del tamaño de mi salvación. ¿Con qué fuerza las haré? Con el tamaño de mi salvación. ¿Con qué recurso lo haré? Con el tamaño de mi salvación. Me tengo que enfrentar a los enemigos de tu propósito. ¿Con qué lo haré? Con las armas de mi salvación. La pregunta es: ¿a dónde entra todo eso si solamente tengo un cuartito de un metro por un metro? El tamaño de mi salvación habla de la comodidad con la que yo voy a vivir los asuntos del Espíritu. Si yo lo pongo a vivir a usted en un metro cuadrado y le digo: si usted se sale de ese metro cuadrado, usted peca, tu vida va a ser estrecha, porque ese será el tamaño de su salvación. Hay personas que por cualquier cosa se sienten mal, se sienten acusados. Habré hecho bien, y se están excusando a cada rato, pidiendo disculpas hasta por lo que no tiene que pedir. No hicieron nada, pero por las dudas, perdóneme, excúseme, usted sabe, me siento mal porque tosí en la reunión. Perdón que me levanté, apóstol, tuve que ir al baño, yo ni me di cuenta que usted se levantó, pero estoy dando ejemplos para que usted entienda que a veces la conciencia que nosotros operamos tiene que ver con el tamaño de la salvación. Después está el otro, que no tiene nada, le da lo mismo, hace lo que se le da la gana, porque tampoco tiene ni una dimensión de la salvación. Ahora, si la salvación de Dios se amplía, como cuando yo era chico, cuando yo era un niño, yo pertenezco a la generación de la ropa. La ropa indicaba tu libertad. Yo tengo una foto de 1969 en el casamiento de mi hermana con pantalón corto. Si usted quiere, se la mando. Con pantalón corto. Fue en el año 70, cuando cumplí los 11 años, que fue todo un protocolo entrar a la pieza y que mi mamá me haya comprado un pantalón para ir al culto largo. Tampoco era que yo, al culto. Eso indicaba que papá y mamá estaban midiendo. Eso era la libertad. Si había pantalón largo, se podía salir de la casa sin que vaya papá y mamá. Hasta pantalón corto solo salías a cuidar a tus hermanas que andaban de novio, de acusarlos y se daban un beso fuera del lugar. Mamá, el beso duró más de 30 segundos. Ese era el trabajo hasta pantalón corto. Ya con pantalón largo podías salir acompañado de tus amigos, podías ir al cine de 2 a 4 de la tarde. Había mensajes en el crecimiento. Es decir, el tamaño del pantalón marcaba tu libertad. Y no te digo nada a los 16 años, cuando ya eras un poco más grande, no solamente era el pantalón largo, sino el día que me dieron la llave de la casa, porque hasta los 16 años podía salir
pero tenías que golpear porque la hora tenías que respetar. Y cuando te daban la llave ya significaba que mamá iba a estar durmiendo, lo cual nunca hizo porque entregó la llave pero no los ojos. Te escuché anoche que llegaste. Traigo esta analogía y sáquela rápidamente de su cabeza. Usted no necesita lo que yo dije, solo para decir que el tamaño de tu salvación es la libertad que tú vas a vivir en Cristo. Pero si tu evangelio y el mío es así de chiquito, por eso Pablo habla de mi evangelio. No está diciendo que él inventó un evangelio para él. Tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la magnitud. Porque mientras que más cosas entren en tu evangelio de parte de Dios, todas las riquezas que están en Cristo van a habitar. Pero Dios no da nada a cuartos extraños. Dios no otorga administración a cosas que están en una baldosa. Porque cualquier cosa que Dios te dé tendrá la forma, tendrá la cavidad de la salvación que Él te ha dado, porque Dios nunca te le va a dar a la salvación algo que la ponga en riesgo. Dios todo lo que te va a dar va a entrar dentro de la administración. Y a veces cuando decimos en la iglesia, hermano, es que yo estoy escandalizado por lo que yo veo en la iglesia. ¿Cómo no te va a escandalizar si cualquier cosa con los seres humanos te va a escandalizar? Por eso, ¿qué te dice Dios? No te lleves bien con todo el mundo, no andes congraciándote con todo el mundo, porque no le vas a llenar la expectativa nunca a nadie. ¿Qué te dice el Señor? Permíteme que yo abra los ojos de tu entendimiento, porque la magnitud de tu salvación te dará libertad, te dará provisión. Nadie sabrá cómo es, pero tú sí sabrás, porque la salvación es de nuestro Dios y nos lo ha dado a nosotros. Para eso oramos. Por eso pasamos del mi salvación a su salvación. Porque si es mía, solo tiene tu tamaño. Pero cuando es suya, tiene la medida necesaria hasta el final de mis días. Esto es lo que no entienden algunos religiosos cuando dice: Dios no te va a dejar que te pierdas si Él te ha dado salvación. Porque esto está dictaminado. No porque si Dios te da. Algunos se preguntan: si yo soy salvo, ¿me puedo perder? Es muy probable que si vives adentro de una baldosa de 30 por 30 con un evangelio subyugado, o con un evangelio que nunca te fue revelado, no solamente, no es que te pierde, es que es un fastidio. ¿Cómo puedes vivir? ¿Te imaginas tú una vida, toda la vida parado en una baldosa? Y ahí comes, y ahí te bañas, y ahí tomas algo, y ahí cohabita con tus amigos, y tu mundo es eso. Eso es lo que yo veo en el ámbito del espíritu, en millones de creyentes. No es que Dios no nos dio salvación, no han sido abiertos los ojos del entendimiento. Wow, tengo una baldosa a la derecha, wow, tengo una a la izquierda, tengo otra hacia adelante. Y Pablo dice: ustedes no tienen una baldosa, ustedes tienen una carrera. Dios les ha puesto adentro de un estadio. Ustedes tienen la magnitud y el tamaño de la salvación que ustedes puedan ver. Por eso en un día de oración y no un miércoles, porque la cita es: aprende a orar. Como yo sé que aprendí a orar, muy puntual, es muy específico. No es que, bueno, usted aprendió a orar porque habla lindo. No, usted aprendió a orar porque a lo mejor orando no sabe ni qué decir. Pero si su espíritu sabe gemir. La oración no es una competencia de quién lo hace más lindo en público, sino cuál es el tamaño que tú ves de salvación. ¿Cuántas personas por lo que tú transmites son salvas? Cuando las personas te ven a ti, no te pueden medir. ¿Cómo puede ser esta persona? ¿Cómo puede ser la vida? Es inmedible. Entonces caes en calidad de dos cosas: o eres sospechoso o eres salvo. Eso lo decide usted. Entonces para el mundo tú vas a hacer dos cosas: o como Jesús, un sospechoso de todo el mundo, o la salvación de Dios. Si tú quieres ser política y humanamente correcto, dedícate a otra cosa. Este evangelio que tú estás oyendo hoy no es para ti. Y ojalá a este camino, al final de los días, lleguen dos personas, pero que no seamos nosotros privándole a otros el tamaño de la salvación. Las personas no son ni ricas ni pobres por lo que ganan, sino por la salvación que ven y la que no ven. Las personas no se van al infierno porque Dios las ama o no las ama, se van al infierno porque nunca ven la salvación. Pero ese principio hay que seguirlo aplicando hasta el último día de nuestra vida.
todo lo que tú quieras que sea grande según Dios, primero se tiene que agrandar en un entendimiento que tú puedas explicar en cuanto a la salvación. Esa es la verdad del nuevo pacto. No tienes que tener una explicación de Isaías ni de Jeremías, de su salvación. Es mi único tema. Yo quiero que usted agrande mi salvación. Yo no necesito nada de usted. Y si lo necesito, voy y lo pido puntualmente. No estoy aquí para bajar línea. Estoy aquí para predicar el evangelio. Luego, cuando necesito algo, sé a dónde ir, a donde la salvación de Dios. Mire, usted no me va a escuchar a mí pidiéndole algo a nadie. Y no estoy diciendo algo gratis. Nada a nadie, de ninguna cosa. No permitiría que ninguna cosa consciente en mi vida venga, al menos que yo no esté viendo una medida de salvación en una persona. Y esa medida de salvación en esa persona tiene que ver con lo que yo voy a construir con esa persona. Y yo desearía ser visto así por ustedes también. No es una medida de conveniencia. Yo me junto con gente muy pobre que yo sé que no tienen todavía no tienen ni para comer, pero sus vidas tienen una medida de salvación que yo ni oro por ellos por prosperidad, porque sé que la prosperidad les va a llegar. Y hay otros que veo que se les pasa la vida, los años, y siempre están dentro de la misma baldosa. Y por más que hablemos y que aconsejemos y que le digamos, no van a salir de allí. Y porque no es que no han determinado salir, toman intenciones, pero ¿cuánto tú puedes ir con un paso? ¿Cuánto más tú puedes ampliarte? Todo esto es una mentira, sigue estando en el mismo lugar. Solo hay un movimiento, pero no hay un cambio de posición. Ese cambio de posición no pasa porque usted lo decida, pasa porque Dios está viendo en ti la dinámica. Señor, si yo quiero ver tu salvación, no quiero vivir sin tu salvación. Una desesperación por ver la salvación y su tamaño. Y no quedarme, yo fui salvo en el 1900. ¿Sabe qué salvación usted vio el día que recibió al Señor? Usted en su recibió y en su salvación. ¿Sabe qué vio usted? Usted no vio ni la aceituna del manjar que Dios tenía preparado para usted. Nada más que con eso nos conformamos. Es tan grande la salvación de Dios que con una aceituna tenemos toda la vida para vivir. Pero esa no es la salvación que el mundo está necesitando. La salvación que el mundo está necesitando no es la que Dios nos dio en términos personal, sino la que usted está viendo y yo estoy viendo, y la estamos proclamando, la estamos financiando, la estamos solventando, la estamos creyendo y la estamos gritando. Si lo que usted tiene es algo aparte de la salvación, Dios no tiene ningún compromiso con eso, porque la salvación no es algo que Dios te dio. La salvación es Cristo mismo con un tamaño y una medida que tú puedes expresar y yo en nuestra vida. Jesús significa Jehová salva. Dios no tuvo una acción libertadora, nos dio a su Hijo. Y nuestra tarea no es ampliar nuestro conocimiento dogmático, sino conocerle a Él en su magnitud. Y para eso oramos. Comenzamos a renunciar a nuestras peticiones por conocerle a Él, porque en la medida que yo conozco su salvación, mis necesidades van a ser suplidas. Ahora, si usted se encuentra con un creyente que tiene necesidades, no le diga esto. Ore con él, acompañe a esta persona. No luchemos con otros por esto, pero usted, para consumo propio, usted tiene que aprender a navegar en aguas un poco más profundas en la vida. Esto no está al alcance de un WhatsApp. Esto está dentro de tu corazón y el mío. Entonces debe de suceder la salvación en términos de verla. Por eso que aquel hombre que había quedado literalmente vivo hasta ver al Señor, cuando vio al Señor se murió, Simeón. Porque él nunca vio a un niño. Él vio la salvación de Dios. La pregunta es, ¿hasta dónde tú quieres vivir? Yo te voy a decir, yo tengo una medida de mi vida. Yo quiero vivir en esta tierra conociendo una sola cosa hasta el último día de mi vida. Que su salvación la pueda vivir al tamaño que el Padre esperaba desde la eternidad.
y que no me muera como un viejo rancio hablando las estupideces de un mensaje evangélico, sino pudiendo transmitir con el último hálito de vida el tamaño de su salvación. Tengo expectativas en mi vida y después ir disfrutando y viendo esa salvación cómo se manifiesta en los hijos, en la esposa, en el esposo, en el matrimonio, cómo esta salvación se manifiesta, no reclamándole a mis hijos que sean algo para mí, no reclamándole a ustedes que sean algo para mí, no reclamándole a Macri que sea algo para mí. ¿Qué le puedo pedir a Macri si él necesita de mi salvación, de la que Dios me dio a mí y que ahora es su salvación? Pero no le puedo ver. Si alguien pudiera decirle, yo sé cuál es la salida para nuestra nación. No es una salida en términos técnicos. Hay un equipo técnico que pudiera sacar al país. El problema es que la salvación primero es Dios en un espíritu y luego viene lo técnico. Nunca es al revés. Usted no tiene una iglesia hasta que no tiene una medida de personas que han entendido un tamaño mínimo de lo que es la salvación. Cuando los creyentes se quedan en una salvación así, más que ser creyentes, son una bola de problemas, son un tropiezo para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero Dios está sacando a los creyentes honestos. Yo sabe cuándo sé cuando estoy en una persona honesta, no porque yo la perciba. Yo me di cuenta que los honestos en Dios crecen en el entendimiento de su salvación y hacen cosas sin que nadie se les diga. 2018, el año del ser espiritual y su manifestación global. Dijo Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El deseo de Dios de darse a conocer es posible si una generación entiende, vive y colabora con su propósito eterno, el cual contiene todos los recursos para una vida segura y armónica. El año 2018 será una muestra más de la dádiva de la vida de Dios para que expresemos su amor haciendo aquello que Él mismo nos permite ver. Una gestión personal, responsable de cada uno de los hijos en la construcción de vínculos según el diseño de Dios, traerá una medida al sistema presente del mundo que nos permitirá ver la remoción de estructuras y de personas que estorban la manifestación del deseo de Dios en la tierra. Una gestión ministerial responsable de cómo interactuamos en Dios y con los demás producirá que vuelvan a la sociedad los elementos fundamentales de una transformación, como lo son las Escrituras, Cristo revelado y la gracia de Dios aplicada a cada ser humano. Una gestión institucional responsable nos dará una nueva generación con el debido respeto a los sistemas perfectos de Dios, como lo son la familia, el matrimonio y la iglesia como la reunión de los hijos. De esta manera, veremos cómo día a día las instituciones de la tierra serán ajustadas a la medida del ser espiritual. Año 2018, el ser espiritual y su manifestación global. ...2018... el año del ser espiritual y su manifestación global. Dijo Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El deseo de Dios de darse a conocer es posible si una generación entiende, vive y colabora con su propósito eterno, el cual contiene todos los recursos para una vida segura y armónica. El año 2018
será una muestra más de la dádiva de la vida de Dios para que expresemos su amor haciendo aquello que Él mismo nos permite ver. Una gestión personal, responsable de cada uno de los hijos en la construcción de vínculos según el diseño de Dios, traerá una medida al sistema presente del mundo que nos permitirá ver la remoción de estructuras y de personas que estorban la manifestación del deseo de Dios en la tierra. Una gestión ministerial responsable de cómo interactuamos en Dios y con los demás producirá que vuelvan a la sociedad los elementos fundamentales de una transformación, como lo son las Escrituras, Cristo revelado y la gracia de Dios aplicada a cada ser humano. Una gestión institucional responsable nos dará una nueva generación con el debido respeto a los sistemas perfectos de Dios, como lo son la familia, el matrimonio y la iglesia como la reunión de los hijos. De esta manera, veremos cómo día a día las instituciones de la tierra serán ajustadas a la medida del ser espiritual. Año 2018. El ser espiritual y su manifestación global. ...2018... el año del ser espiritual y su manifestación global. Dijo Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El deseo de